Dentro de la ecléctica y peculiar experiencia del Barbenheimer, he podido disfrutar de la película más reciente del realizador inglés. Esta ha sido una experiencia cinematográfica que trasciende todos los límites. Es la obra de Nolan más pulida en términos de cine, al menos en la concepción elitista y un tanto snobista que suele haber de este arte, sectores que no le han perdonado tampoco a Nolan su gran conexión con el gran público. Es una película que se presenta a sí misma como importante, evidenciado por ejemplo su duración de 3 horas, pero no es gratuito como en otras películas, sino que los temas que trata y cómo los trata los justifican. La película es perfecta en prácticamente todo aspecto. La ambientación de época está a otro nivel, desde los pasillos y aulas de universidades a los grandes descampados de Nuevo México. La escala de la película es grandiosa. La dirección de fotografía a cargo del holandés Hoyt van Hoytema es monumental. Se siente épica la historia que se nos cuenta, a pesar de que transcurre casi toda en espacios cerrados y descampados. No hay acción, pero algunas de las secuencias más trepidantes y tensas del cine se construyen con diálogos y dirección, como es el caso de un par de escenas de esta película. Si bien no hay muchos movimientos de cámara, las imágenes son estáticas en su mayoría, está medido milimétricamente al detalle cada plano y la información que contiene. Si bien es un 60% de plano contra plano, está editado de manera que nunca deja de ser emocionante. El formato IMAX en que fue filmada nos dio un lienzo en el cual se trabajó con el más alto nivel. El blanco y negro, que fue creado con una nueva tecnología del celuloide de IMAX en blanco y negro que antes no existía, logra algunas de las mejores escenas que nos remiten al cine más clásico de los años 40. Los ángulos de la cámara son bastante funcionales, pero lo que más brilla es la puesta en escena y el blocking, es decir, la posición de los actores frente a la cámara, en general en una relación semiótica. Los actores en relación a la cámara es fantástica. Esto muestra la gran dirección que nos dio Christopher Nolan. La película es frenética y está repleta de simbolismos visuales, en su mayoría representando la mente de los personajes, principalmente Oppenheimer. Las intersubjetividades, metáforas visuales que nos meten de lleno en la perturbada mente de Opie. El montaje y la edición están a otro nivel, ya sea por la majestuosa y grandilocuente mezcla de sonido, así como por la concatenación de diferentes líneas temporales. El guión cuenta con diálogos muy pulidos y trepidantes con un par de líneas de absoluta genialidad. Los personajes son en su mayoría tridimensionales, principalmente el protagonista. Opie está lleno de contradicciones, es uno de los protagonistas más complejos que he visto. Por un lado es el creador del arma más poderosa, por otro tiene remordimientos que no tuvo en otros momentos. Desde un punto de vista ideológico también tiene contradicciones entre apoyar causas y no comprometerse del todo. Estas contradicciones y esta dualidad dentro del personaje se ven expresadas en las diferentes líneas de tiempo. La narrativa es compleja, sorpresiva, profunda, inmersiva y perfectamente narrada. No es la típica biopic. Deja lugar para el misterio, la tensión del thriller. Es emocionante. En cuanto a las líneas temporales, la manera en que se cuenta es retorcida pero no confusa, compleja pero no complicada. Es una película que no deja de captar el interés desde el plano inicial hasta el último. Trata temas de gran peso, sobre todo de peso ético, como el poder de la ciencia en malas manos, el macartismo y la persecución política. Las actuaciones son de lujo. Emily Blunt tiene una escena de interrogatorio absolutamente brillante, pero quienes más destacan son Robert Downey Jr. como Louis Strauss y el general Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, en su más grande protagónico, que es quien lleva la película a sus hombros. La estupenda banda sonora de Ludwig Göransson es un complemento constante pero no agotador. Probablemente esté nominado y tal vez gane otro Oscar por esta composición. Tiene un par de escenas de absoluta persistencia retiniana. En específico, la escena de la prueba Trinity, donde se lucen los efectos prácticos. Como parte de un todo, me recordó a Ciudadano Kane, y creo que le es a Nolan lo que la lista de Schindler le es a Spielberg, la oportunidad de que los elitistas del cine lo tomen en serio de una vez y para siempre. Se volvió mi tercer película favorita de Nolan, y una de mis 25 películas favoritas. Es un 10 de 10 perfecto, no hay nada que objetar. Al final del día no hay nada que yo hubiera hecho diferente. Es una verdadera obra maestra, una rara avis de encontrar en el cine estos días. Análisis histórico. Para comprender mejor la película, tal vez se necesite un poco de contexto. Para ello me serviré del historiador Joseph Fontana. Debo aclarar que a partir de este momento habrá algunos spoilers de la película. La desconfianza y hostilidad hacia la Unión Soviética habían ido creciendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía también que no se la podía entender meramente como una dictadura totalitaria, sino que era un miembro de la sociedad internacional único y anormal, inspirado por una ideología dinámica con un poderoso atractivo interno. Estas interpretaciones conducían a la conclusión mucho más alarmante. El objetivo fundamental de los dirigentes soviéticos es precipitar la eliminación del capitalismo en todo el mundo y reemplazarlo con su propia forma de comunismo. Dos acontecimientos tuvieron lugar en 1949. El triunfo del maoísmo en China y la explosión de la primera bomba atómica soviética. Estos dos acontecimientos vinieron a reforzar esta tendencia y a dar un nuevo sentido a la Guerra Fría. La primera explosión atómica soviética tuvo lugar
el 29 de agosto de 1949, mucho antes de lo que los norteamericanos pensaban, ya que, como se ve en la película, Truman en concreto estaba convencido de que nunca lograrían construirla. El triunfo de los maoístas en China avivó el miedo acerca de los efectos que podría tener la infiltración comunista en otros países y suscitó, por otra parte, el mito de que había habido en los Estados Unidos una conspiración a favor de Mao Zedong. Alimentados por la idea de que los soviéticos no tenían otro objetivo que destruir los Estados Unidos con un ataque nuclear preventivo, y por la delirante combinación de dos teorías, como la del dominó y la del monolitismo comunista, se llevó a esta conclusión. La teoría del dominó había sido utilizada para justificar la necesidad de la doctrina Truman que formularon Eisenhower y Nixon para explicar la urgencia de intervenir en Vietnam, con el fin de evitar que el comunismo se contagiase en otros países vecinos, es decir, cual un efecto de dominó. La del monolitismo respondía a la idea de que tras cualquier manifestación que fuera o pareciera ser comunista, estaba el largo brazo de Moscú dictando paso a paso su conducta. Al haber perdido el monopolio del arma nuclear, los Estados Unidos decidieron dar un paso más y construir una bomba termonuclear, la bomba de hidrógeno, a la cual se oponían científicos de prestigio como el propio Oppenheimer, como se ve en la película. El pánico rojo en los Estados Unidos. No puede decirse que el miedo al rojo fuese nuevo en los Estados Unidos, donde ya en los años 20 se había denunciado como comunistas las leyes para limitar el trabajo de los niños o la propuesta de extender el voto a las mujeres. El pánico se reactivó en los años 30, en oposición a la política avanzada de Roosevelt durante el New Deal, que fue lo que movió al congresista Martin Dice a promover desde 1938 el que acabaría llamándose House of an American Activities Committee, WAC, que comenzó buscando subversivos en los sindicatos o en las organizaciones del New Deal, y, tras haber prestado una fugaz atención del peligro fascista en los años de la guerra, se dedicó después de lleno a la búsqueda de todo lo que pareciera tener algún matiz de rojo. El pánico, que se había moderado en apariencia en los años de la Gran Alianza contra el nazismo, se mantenía latente y se revivó inmediatamente después de la guerra, alimentado por algunos hechos reales y por muchas, pero muchas fantasías, no siempre desinteresadas. Porque este miedo tenía también fundamentos de reacción conservadora contra los avances sociales realizados por los años del New Deal y en especial contra los sindicatos. El final de la guerra condujo a los Estados Unidos a unos años de agitación social. La contienda había enriquecido a los empresarios y sometido a los trabajadores a una situación de congelamiento salarial, lo que creó una serie de problemas y dio pie a numerosas protestas. El clima social confuso de la posguerra favoreció el desarrollo de un nuevo pánico rojo, basándose en la idea, difícilmente justificable, de que el minúsculo Partido Comunista Norteamericano era un terrible arma de subversión que había penetrado en los organismos de gobierno, dominaba sindicatos y auxiliaba agentes de la KGB para adueñarse de secretos atómicos. Todo esto tenía poco que ver, sin embargo, con la realidad del Partido Comunista de los Estados Unidos, que era una organización de escasa importancia y con actividades bien conocidas, puesto que se estaba tan infiltrado por el gobierno que en los años 60 se calculaba que una sexta parte de sus militantes eran informantes del FBI. No solo se reactivó entonces la WAC, sino que a mediados de los años 50 había docenas de entidades similares que emulaban sus procedimientos, como los comités presididos por los senadores McCarthy y McCarran, y se crearon otros en una docena de estados e incluso en algunas ciudades. Contaban con el pleno apoyo del FBI, cuyo director, J. Edgar Hoover, que descuidó por completo la lucha contra el crimen organizado, tenía una obsesión anticomunista enfermiza, disponía de medios casi ilimitados, mantenía buenas relaciones con la prensa sensacionalista, a la que alimentaba con noticias, muchas veces dando total muestras de una falta de escrúpulos, lo que le permitía actuar al margen de la ley. Hoover empleaba procedimientos como el de enviar hojas sin membrete ni firma con acusaciones sin prueba, y no desdeñaba poner en circulación falsedades cuando le convenía. Por otra parte, los jueces que se ocupaban de estas cuestiones eran personajes como Harold Medina, quien años más tarde confesaba que durante los grandes juicios anticomunistas procurara no mirar a los espectadores para evitar a los hipnotizadores que el partido hubiera podido colocar en la sala del juicio. A la Casa del Rojo se le unió muy pronto la de los homosexuales, no solo porque se consideraba que eran susceptibles de que los agentes soviéticos les sometieran a extorsión, aunque no hay un solo caso de este tipo documentado en toda la Guerra Fría, sino porque estaba convencidos de que la Unión Soviética era el paraíso del amor libre y el Partido Comunista una organización de libertinos. El FBI, por su parte, sostenía que no podía revelar la procedencia de los datos que aportaba, ya que debía proteger a sus informadores, de modo que
Muchas decisiones judiciales que podían llevar a alguien a sufrir un castigo como el de perder su trabajo se basaban en acusaciones que no se le comunicaban. A veces se trataba simplemente de tener amigos o parientes de izquierda, o de haber tenido en el pasado relación con alguna causa que ahora era mal vista. Por ejemplo, el hecho de haber dado apoyo a las organizaciones de ayuda a la España republicana durante la Guerra Civil se consideraba como un signo de filocomunismo, tal como se ve en la nueva obra de Nolan. Sabemos hoy que la información proporcionada por los espías fue de mucha menos utilidad para el desarrollo de la bomba atómica soviética que algunos informes publicados como el del científico de Harvard Henry de Wolf Smith. Pero el mito de que los rusos habían construido su bomba atómica gracias exclusivamente al espionaje era un instrumento que contribuía a mantener la fe de la superioridad norteamericana. La realidad, sin embargo, es que el espionaje, entre comillas, comunista, producto de las convicciones políticas, fue un fenómeno minoritario, reducido a casos como el de los 5 de Cambridge o el de Klaus Fuchs, a quien vemos en la película, todos en Gran Bretaña. El apogeo de la caza de brujas, el macartismo. Cuando la guerra de Corea vino a sumarse a este panorama, la histeria anticomunista fue aprovechada para la lucha contra el movimiento obrero, con acusaciones como la de investigar a los sindicatos de descargadores de los muelles de la costa del Pacífico, en especial aquellos en que hubiese habido algún tipo de presencia comunista, a pretexto del temor de que pudiesen sabotear los envíos de guerra hacia Corea, lo cual facilitó deshacerse de los dirigentes sindicales más combativos y aún de cualquier manera que hubiese tenido un papel destacado en alguna huelga. Con tal éxito que la patronal pidió acto seguido que la depuración se extendiese a todos los demás puertos norteamericanos. Era una actuación que no tenía nada que ver con cuestiones de seguridad, sino con el propósito de debilitar la fuerza de los sindicatos. Este clima de pánico preparó el escenario para la aparición de un demagogo como Joseph McCarthy, un oscuro senador republicano por Wisconsin, a quien los corresponsales de prensa habían elegido como el peor miembro del Senado, que había recibido dinero ilegal de diversas empresas, y que tenía en su carrera episodios tan oscuros como la intervención en defensa de los nazis que habían cometido la matanza de Malmedy, o en su afán de ganar el apoyo de la comunidad germano-americana de su estado. McCarthy descubrió en 1950 que el del comunismo podía resultar un buen asunto, y conquistó la fama cuando, el 9 de febrero de 1950, declaró en público que tenía en la mano la lista de 205 miembros del Departamento de Estado que eran comunistas y homosexuales, que habían vendido a 400 millones de asiáticos a un esclavismo ateo. Nunca tuvo tal lista y la cifra fue cambiando de un discurso a otro entre 10 y 121, aunque nunca aceptó concretar las acusaciones. McCarthy, alimentado por informaciones de Hoover y contando con la prensa que le reservaba siempre la primera página, hizo una carrera demagógica que duró tanto como la Guerra de Corea, en la que llegó a acusar a Eisenhower de desleal. McCarthy actuaba en colaboración con Roy Cohn, un abogado judío y antisemita al mismo tiempo, con intereses en el Estudio 54 de Nueva York, a través del cual proporcionaba cocaína a sus amigos. Un personaje que quien Eric Hobsbawm ha dicho que es probable que fuera un auténtico príncipe de las tinieblas. Cohn manipulaba las respuestas de los testigos y arruinó las vidas de mucha gente, a la vez que se dedicaba a inspeccionar bibliotecas de las casas de América, donde afirmó haber descubierto 30.000 libros procomunistas, lo que obligó a retirar obras de Tom Paine, Thoreau, Hemingway, Arthur Miller o Mark Twain, con la desafortunada consecuencia de que algunas de ellas, como la montaña mágica de Thomas Mann, la teoría de la relatividad de Einstein o las de Freud, fueron las mismas que años antes habían arrojado a la hoguera los nazis. El daño causado por la caza de brujas en Norteamérica fue mayor de lo que se suele creer. En 1953 el FBI había investigado a 6 millones de norteamericanos, valiéndose de 5.000 informantes pagados, y había establecido una lista de 26.000 personas que debían ser detenidas si ocurría una emergencia. Objeto de persecuciones infundadas fueron personalidades como el propio Robert J. Oppenheimer, como vemos en la película, el más famoso científico del país, que había dirigido el equipo que produjo la primera bomba atómica, y tenía un claro pasado antifascista, y algún que otro probable contacto con el Partido Comunista Norteamericano, y muestras de simpatía por las causas democráticas, lo cual lo convertía ahora en sospechoso. A lo que había que añadir que manifestaba poco entusiasmo por la bomba de hidrógeno. Oppenheimer, a quien Hoover llevaba mucho tiempo acosando, fue finalmente víctima de quienes apoyaban la construcción de la bomba de hidrógeno, y en especial de Edward Teller, un turbio refugiado húngaro resentido con él, como vemos en la película.
La humillación a que fue sometido el gran científico no tenía nada que ver con el espionaje ni con el comunismo, sino que pretendía condenar la independencia de los hombres de ciencia que se atrevían a disentir de la política del gobierno, como queda claro en los últimos diálogos del personaje de Louis Strauss en la película. En un sentido general, la persecución destruyó en los Estados Unidos las organizaciones de izquierda, debilitó el movimiento de la defensa de los derechos civiles, indujo en las ciencias sociales y la cultura un viraje neutralizador y corrompió profundamente a los intelectuales. Las víctimas más importantes del pánico rojo fueron el movimiento obrero y las aspiraciones socialdemócratas de los sectores más avanzados de la política del New Deal. Los empresarios supieron aprovechar las huelgas del 45 y el 46, politizándolas para frenar cualquier avance sindical. Como conclusión, la nueva película de Christopher Nolan nos permite indagar en temas profundos, tratados con la seriedad que se merecen y un talento cuasi abrumador. Si les gustó, denle like y suscríbanse.